Hola, ¿qué tal? En este video trataremos la determinación de fuerzas resultantes de un sistema de fuerzas coplanares no concurrentes. Aquí en la figura vemos una estructura, la cual para este desarrollo consideraremos que se comporta como un cuerpo rígido. Bien. A esa estructura que se comporta como un cuerpo rígido, la somete un sistema de fuerzas activas, como se ve aquí en la figura, la cual tendrá su sentido positivo según la convención que vemos aquí a la izquierda. Esa convención indica el sentido positivo de fuerzas horizontales, fuerzas verticales y momentos. Bien, cuando decimos sistema de fuerzas, nos referimos a fuerzas que tienen componentes horizontales, verticales y momentos en general. Bien, el hecho de que esta estructura se comporte como un cuerpo rígido significa que para este análisis no tendremos en cuenta su comportamiento. No nos interesa, entonces por eso el punto de aplicación que tienen las distintas fuerzas activas que a esta estructura la someten, sino simplemente nos interesa la magnitud, sentido y recta de acción de ese conjunto de fuerzas. Esto, que es la determinación de la fuerza resultante de este sistema de fuerzas, esa hipótesis de cuerpo rígido, vale tanto para este tema como para lo que se puede ver en otros videos del canal, que es la determinación de las reacciones de esta estructura. Bien. Ahora, de ese sistema de fuerzas activas en este caso, determinaremos la fuerza resultante y lo que determinaremos será su magnitud, sentido y recta de acción. Para la determinación de la magnitud y sentido de la fuerza resultante, lo que haremos simplemente es una sumatoria de las fuerzas componentes. Para la determinación de la componente X de la fuerza resultante, tendremos en cuenta todas las fuerzas horizontales que tenemos en este sistema de fuerzas. Aquí vemos F2X, que es positiva según esta convención, F3X, que es negativa según la convención. Tanto F2X como F3X son las componentes horizontales de F2 y F3 respectivamente. Y F4 es simplemente una fuerza horizontal, no tiene componente vertical, entonces entra entera en esta expresión como positiva. Lo mismo hacemos para la determinación de la componente vertical de la fuerza resultante, es decir, aplicamos una sumatoria de fuerzas en I, donde tenemos F1 como positiva, según la convención, F2I como negativa, según la convención, F3I también como negativa. Y con esto ya tenemos las dos componentes de la fuerza resultante y su magnitud o módulo podemos obtenerla con esta expresión que vemos aquí. Esta es la manera analítica de la obtención del sentido y magnitud de la fuerza resultante. Gráficamente esto puede obtenerse mediante un polígono de fuerzas en el cual ponemos todas las fuerzas componentes. Bien, y luego unimos el comienzo de la primera fuerza, que en este caso es F1, con el final de la última fuerza, que para este polígono es F3, y uniendo esos dos puntos tenemos la magnitud y sentido de la fuerza resultante. Vemos que para la determinación de la magnitud y sentido de la fuerza resultante no intervino en este caso en ningún momento este momento, que es M1, que es un momento aplicado y que forma parte del sistema de fuerzas que someten a esta estructura. M1 no interviene en la magnitud y sentido de la fuerza resultante, pero sí interviene en su posición. Hasta el momento tenemos esa magnitud y sentido, pero no sabemos por qué posición tiene su recta de acción. Bien, aquí vemos las fuerzas componentes de la fuerza resultante.
Esa posición la obtendremos mediante la utilización del teorema de Varignon. Entonces aquí vemos que no conocemos por dónde pasa esa fuerza resultante. Entonces la suponemos aplicada en algún lugar de esta estructura. Aquí vemos la recta de acción y aplicamos lo que nos indica el teorema de Varignon. Bien, el teorema de Varignon lo que dice es que el momento que produce esa fuerza resultante respecto de algún punto de la estructura es igual al momento que producen las fuerzas componentes. Bien, para la aplicación de ese teorema entonces definimos un punto cualquiera en la estructura, en este caso el punto A, y luego calculamos todos los momentos de las fuerzas componentes. El momento de una fuerza se define como su módulo, su magnitud, por la distancia perpendicular al punto respecto del cual se quiere calcular el momento. Como obtener esa distancia perpendicular a veces puede resultar complicado, otra opción es en ese punto respecto del cual se quiere calcular el momento, es trazar estos dos ejes ortogonales, X e Y, y luego trabajar con las componentes de las fuerzas activas en este caso. Trabajar con las distancias de esas fuerzas componentes a estos dos ejes ortogonales. Vemos entonces cómo se calculan estos momentos de fuerzas componentes. Vemos aquí que para el caso de F1, que es una fuerza vertical, la distancia que tenemos a este eje vertical es de X1. Este momento que produce F1 entra como negativo, pues el sentido de giro que produce el momento es opuesto al que definimos aquí como positivo. Bien. F2 tiene una componente X e Y. Bien. La distancia horizontal de la componente Y a este eje vertical es de X2. Bien. Pero la distancia vertical de F2X a este eje horizontal es 0. Por eso en esta ecuación, en este término, perdón, no entra el momento que produce la componente horizontal porque no tiene brazo de palanca. Entonces el momento que produce F2 respecto del punto A es directamente el momento que produce su componente vertical. Es decir, F2Y por dx2. Y ese momento es positivo, pues el sentido de giro es igual al que propusimos aquí como positivo. Ocurre exactamente lo mismo para F3. Su componente horizontal no tiene brazo de palanca respecto del punto A. Entonces simplemente produce momento respecto del punto A, su componente vertical también positivo, pues es el mismo sentido de giro que propusimos como positivo. F4 es una fuerza horizontal, no tiene fuerza componente vertical, entonces el momento que produce respecto de A es F4 por la distancia vertical que hay a este eje horizontal que pasa por A. Es negativo, pues el momento que produce es opuesto al de nuestra convención. Todos estos que están acá son momentos calculados como una fuerza por una distancia. M1 es en sí mismo un momento. Entonces debemos hacer entrar este momento en la ecuación directamente con su módulo de momento. Y lo ponemos positivo, pues es el mismo sentido que definimos como positivo. Aquí vemos cómo interviene el momento en la ecuación. Es decir, que este momento simplemente interviene en la posición que tendrá la fuerza resultante. Bien. Del otro miembro de la ecuación tenemos el momento que produce la fuerza resultante, la cual supusimos que su recta de acción
pasa por un punto que está a dx del punto A, a la distancia horizontal dx del punto A. Y de nuevo vemos que para esta fuerza resultante, bien, respecto de A, su componente horizontal no produce momento, por lo tanto aquí no la tenemos en cuenta en la ecuación, simplemente produce momento la componente vertical de esa fuerza resultante, es decir, F de I por dx. De esta ecuación, lo único que no conocemos es dx, pues a esa distancia la supusimos, entonces despejamos de esta ecuación y podemos obtener esa distancia finalmente para obtener un punto de paso de la recta de acción de nuestra fuerza resultante. Bueno, esta es la manera con la que se trabaja con un sistema de fuerzas coplanares no concurrentes para reducir ese sistema a una única fuerza resultante.